podemos decir en ese sentido que Barthes llega al quiebre, ¿no? Podemos hablar ahora del postestructuralismo barthesiano a partir de acá, podemos ya llegar propiamente al postestructuralismo de él. Entonces, en la siguiente cuestión. Miren, cuando él habla de relato o de la narración, que en francés es récit, ¿no? Todo relato o narración tiene una estructura, ¿correcto? Eso lo analiza él en un ensayito que se llama Introducción al análisis estructural de los relatos. Un ensayito bien interesante, Introducción al análisis estructural de los relatos. Y él tiene un giro en relación al récit, ¿no? O a la narración. ¿Por qué? Porque, como citaba hace rato, de las mitologías es un libro pequeño que analiza esas constantes en el pensamiento de la masa, ¿no? Saben que para los intelectuales investigar a la masa pues es un poco feo, ¿no? Es diferente, ¿no? En la década de los 70, en la década de los 70 pasa a lo que será pues el placer del texto. Ese libro es eminentemente postestructural. Vamos a ponerlo acá. Tenemos que ponerlo para que lo lean, ¿no? De todas maneras, ¿no? El placer del texto, ¿no? Vamos a ver por qué. ¿Por qué el placer del texto ya es propiamente postestructural? Porque él hace una división, ¿no? Entre lo que es el placer, ¿no? Propiamente de leer, ¿no? Y el goce, ¿no? Ya obviamente ya está influido por la teoría psicoanalítica, ¿no? Y hay una cuestión interesante, ¿no? Si de las mitologías deja de estudiar la masa, ¿no? Y pasa a situarse en el texto, ¿no? Eso no tiene cierto grado de elitismo, como una especie de crítica, de hecho se paso. No tiene cierto grado de elitismo. Y se acuerdan que la clase pasada, en mi introducción, había dicho que el postestructuralismo tiene esa idea erótica, ¿no? Hedonista de su relación con el texto. ¿Se acuerdan que cité, ¿no? Y que marca la pauta también de un giro histórico a partir de mayo 68. Eso también tiene que ver con el placer del texto en Barthes. Ya no es el placer de la lectura, debe ser el goce de la lectura, ¿no? La jouissance, ¿no? ¿Qué es el goce de la lectura, ¿no? El goce de la lectura ya estaba anticipado en la cuestión pues, de recortar y reensamblar, ¿no? Digamos que ya es una celebración propia de la lectura del texto, ¿no? Y dudar del discurso, sobre todo. La duda del discurso es el goce. Es el aprovechamiento máximo de mi lectura, la duda del discurso. Entonces, podemos hacer el recuento entonces, ¿no? Si Barthes en un primer momento piensa en una ciencia de las formas, después habla del discurso de la narración como una estructura, después habla del recorte y el resamblaje de esa propia estructura para crear nuevos sentidos, y finalmente termina ¿qué cosa? En la duda de que el discurso tenga una linealidad propiamente y que lo que importe sea el énfasis en un disfrute sumo de la lectura del texto. Ustedes van a poder leerlo pues en el placer del texto, ¿no? ¿Bien? Y cuando se refiere a goce, ahí de todas maneras el psicoanálisis es importante, específicamente en Lacan, ¿no? Lacan es fundamental en la situación del último Barthes, si vale el término, ¿no? El último Barthes. Y claro, podemos ver pues, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Como ya nos situamos en el goce, ¿no? Acá ponemos Lacan, ¿no? Entonces podemos ver lo siguiente, ¿no? Para empezar, ¿no? El goce es no universalista. Obviamente esto ya es postestructural, ¿no? No universalista. El goce es mío, es mi goce, ¿no? Y mi goce puede tener un sentido, sí, acá no hay problema. No es positivista, obviamente, no tiene ninguna aspiración cientificista, ¿no? El goce, correcto. Y ahí viene una maximización de esta cuestión, ¿no? La crítica, ¿no? La crítica se entiende como producción de sentido. Esa parte es muy buena, ¿no? Entonces, si podemos seguir a Barthes, ¿no? Pero nos falta un poco más, críticos barthesianos nos faltan, ¿no? La gente es muy seria, ¿no? Falta gozar más, ¿no? Son muy reprimidos textualmente, ¿no?
crítica literaria es muy reprimida textualmente, ¿no? Jugando ahí con texto y sexo, ¿no? Pero bueno. Sí, diga. ¿Esto ya es el Barthes? Sí, postestructural ya. Es el Barthes postestructural. Ya llegó Lacan ahí para desestructurar algunas cosas, ¿no? Crítica como producción de sentido. Y como ya dije, ¿no? El placer del texto, y la otra cuestión está en S y Z, ¿no? De la investigación de Sarracín, y ahí, bueno, hablamos, podemos hacer finalmente una división básica de esta cuestión, ¿no? Del análisis. En el postestructuralismo barthesiano, ¿no? Podemos hablar de una nueva moralidad de la lectura del texto. Una nueva moralidad. Y bueno, ¿y eso pertenece a quién? Esa nueva moralidad de la lectura del texto, bueno, eso pertenece a Nietzsche, ¿no? La influencia nietzscheana en Barthes es importante en esa fase. Nietzsche y el goce del texto, la jouissance del texto. Ahora, cuando se habla del goce, también por la influencia nietzscheana se habla del niño, ¿no? Del encuentro del niño, ¿no? De la sabiduría del niño que se relaciona con el texto sin ningún, va el término prejuicio, ¿no? Mientras que la fase textual, ¿no? Textual propiamente de Lacan, perdón, de Barthes, puede ser encontrada, por ejemplo, en la influencia de Kristeva, de Derrida y de Lacan. Entonces tenemos dos fases, ¿no? También que se pueden analizar en la tradición barthesiana, ¿no? Su fase textual y su fase moral. Su fase textual, la influencia de Kristeva, intertextualidad, les había dicho, ¿no? Está Derrida, ¿no? La desconstrucción, y Lacan, ¿no? Que también influye. Yo voy a pasar ahora a Lacan para establecer esta relación. Y bueno, la fase moral, Nietzsche, el placer del texto.